Nos acompaña Luis Quiñones, piloto retirado del Ejército de los Estados Unidos, especialista en seguridad militar y asesor de seguridad. Bienvenido de nueva cuenta, señor Quiñones. Qué bueno que está con nosotros. Gracias por invitarme, un placer. Como te digo, lo que nos interesa es informarle a la gente de Venezuela de lo que está sucediendo para que no les pongan miedos que no ameritan y que sepan de que estamos luchando y que pronto estarán libres. Ojalá que así sea. Señor Quiñones, comenzamos con esto. Hay reportes de que ha sido arrestado uno de los 19 miembros de alto rango del cártel de los Soles. ¿Cómo se da este arresto? ¿Bajo qué condiciones? Bueno, como te digo, lo que sucedió fue de que esta persona estuvo tratando de escaparse. Tenemos entendido que estaba tratando de llegar a Cuba y uno de la Guardia Costera de Trinidad lo detuvo y le pareció raro que una lancha, era una lancha de pasajeros, pero que aún así fuera el rumbo que iba, conociendo todas las áreas esas son usadas por narcotráfico, decidieron pararlos y uno de los oficiales se dio cuenta que esta persona estaba muy nerviosa y asumió de que algo más estaba pasando, así que decidieron arrestarlo para otra investigación. Se llevaron la lancha y vieron que llevaban cosas personales, como que esa persona se estaba mudando a otro lugar. Ya cuando se dieron cuenta quién era, notificaron a las fuerzas americanas y dijeron que, bueno, ya que nosotros somos los interesados, que nosotros nos hiciéramos cargo y lo arrestaron, lo volaron de ahí de la isla para que llegara a Miami, donde él pues fue puesto bajo arresto oficialmente y de ahí lo llevaron a la ciudad de Washington. En Washington lo van a poner los cargos oficiales. No podemos decir el nombre todavía porque hay otras personas que también están indicando que ellos quieren abandonar Venezuela y quieren dar evidencia que no les interesa ayudar o apoyar más. Y increíblemente esta persona, a pesar de que sabiendo de que era muy activo en el tráfico de drogas y en esta dictadura, él dice que lo estaban obligando. Imagínate qué mentalidad que esta gente diga, es que me están obligando a ser malo. Nah, Por eso son supuesto, tonteras. y se atrevió a intentar escapar presuntamente, aún sabiendo que está el despliegue de los Estados Unidos. Ahora, usted confirma que ya se encuentra este hombre en la capital del país, que en las próximas horas se le pueden imponer cargos y que de alguna manera ustedes estarían buscando conocer más sobre las operaciones, porque esto sería una de las 19 personas de alto rango dentro del cártel de los Soles, ¿cierto? Sí, precisamente como tú sabes que toda la inteligencia que te den, toda información que no teníamos acceso directamente es bienvenida, ya que hemos colaborado en muchas cosas. Claro. Gente que como esta nos está dando información dónde es que estaban los centros de distribución de drogas, dónde están las bodegas, dónde están los laboratorios. Y increíblemente, pero no me sorprende para nada, es de que ellos tenían alguna de estas facilidades dentro de una base militar. O sea que ahora sí podemos matar dos pájaros con un tiro, porque si les tiramos un misil, no solo vamos a acabar con una base, vamos a acabar también con un laboratorio donde estaban ellos fabricando las drogas. O Señor sea que no Quiñones, pueden decir que no sabían. y quisiera preguntarle en ese sentido, porque van hasta el momento 3 embarcaciones con drogas que caen, pero el despliegue de los Estados Unidos en el Caribe tiene una capacidad para hacer mucho más. El Departamento de Guerra anunció el despliegue de aviones F-35B en Puerto Rico. ¿Podría Estados Unidos estar preparando operaciones específicas en Venezuela como las que llevó a cabo en contra de las instalaciones nucleares en Irán? En primer lugar, no vamos a enviar ese poderío militar a ir a matar una mosca, porque sería tonto. Nos está costando $50 millones aproximadamente al día para mantener ese equipo ahí. Es muy caro y no, ¿por qué vamos a perder dinero? Si queríamos solo interceptar las barcas que llevaban, lo que hubiéramos podido hacer es enviar al guardacostas de nosotros con unos barcos mucho más pequeños, posiblemente unos drones que hubieran podido mantener control de la zona fácilmente. No, esto que se envió es una armada total con un poderío más fuerte que toda la flota que destruyó las fuerzas japonesas en la pelea de Midway. Además, cada avión F-18 tiene la capacidad de más explosivos y más bombas que un B-17 de la Segunda Guerra Mundial. O sea que no vas a enviar tú una almágana para matar una hormiga, en este caso, se enviaron por un propósito. Sabemos de que hay unos prófugos de la justicia ahí dentro de Venezuela que no van a salir. Se les ha dado toda la oportunidad
que ellos no salen por su propia cuenta, que no van a salir tranquilos, así que muy bien. ¿Qué es lo que nos queda? Sacarlos a la fuerza. Para sacarlos a la fuerza, porque es un país que tiene fuerza aérea, que tiene militares, tiene una marina, entonces tenemos que estar preparados para lo que venga. Y por eso fue que se envió todas esas fuerzas militares para confrontar la posibilidad de que los militares, algunos de ellos militares, vayan a tratar de defender el cartel sin darse cuenta que están ellos empujando y apoyando un grupo criminal, no a una nación. Esto no es en realidad una invasión, esto es ir a capturar a unos prófugos de la justicia y que han hecho un daño a todo el mundo, no solo Latinoamérica, pero como tú sabes, España está lleno de drogas. Hasta Así Rusia es. estaba alegando que están llegando drogas de Colombia. Así es. En Así ese, que en ese sentido, vimos el día de ayer que Venezuela tuvo un despliegue militar. Esto en la isla de La Orchila. También han surgido imágenes del presunto búnker donde podría esconderse algunos de estos líderes de este cártel de los Soles. ¿Realmente tienen la capacidad de enfrentar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? ¿Realmente hay un lugar en donde puedan esconderse del alcance de los militares estadounidenses? en la mente enferma de los traficantes, sí, en la realidad no, porque recordemos de que ellos tenían 20 aviones Sukhoi 30 que ahora nos informó un general que dejó las Fuerzas Armadas y se pasó a nuestro lado, nos informó de que en realidad ellos no tienen la preparación, los aviones solo la mitad están capaces y que la calidad del equipo que tienen no es. Hay unos equipos que dicen, es que es supersónico. Todos los misiles de aire a aire son supersónicos porque tú tienes que pegarle al avión lo más pronto posible. Así que eso es solo una exageración que todos los misiles que llevamos, no importa que sean misiles tontos que le llamamos, tienen la capacidad supersónica. No, ellos no tienen ninguna clase de equipo para decir, en primer lugar, los aviones de ellos no pueden detectar los de nosotros, porque los otros tienen el sistema de poder evadir los radares, así que ¿cómo van a saber dónde estamos? Esa es la Claro, primera pregunta, ¿no? claro. Y en cuestión de militar, de tanques, sabemos dónde están y los drones pueden hacerlo. Lo único que ellos tienen que podrían causar un poco de consternación y que ya estamos preparados para ellos son los drones, ya que están fabricando drones en Venezuela que fueron creados en Irán. Irán les dio la tecnología, les dio la maquinaria y los drones que ellos estaban haciendo los estaban enviando a Rusia. Así que ellos no se quedaron, solo se quedaron como con 2,000 drones aproximadamente, que no es nada. Y además Señor de eso, Quiñones. sabemos dónde está la fábrica. Señor Quiñones, usted habla precisamente de colaboradores que de alguna manera eran antes del círculo del narcodictador Nicolás Maduro. ¿Se han acercado más personas que estén dispuestas de alguna manera a entregar a estos miembros del cártel de los Soles? ¿Ha habido acercamientos hacia el gobierno de los Estados Unidos para tratar de ayudarlos con este operativo antinarcóticos? Definitivamente, hay gente que está llamando, inclusive lo que nos interesa, los militares que nos están llamando, gente que son desde el cargo de mayor hasta coroneles que están diciendo, mira, nosotros no queremos saber nada de esto, no nos pongan con la misma ficha que creen que nosotros somos y ellos creen que todo el pueblo, porque se sientan a estas reuniones a presumir de ser muros generales, igual que era Noriega, que se creía un gran general, lo mismo que era Saddam Hussein, que era gran general, y mira dónde terminaron, colgados. Basado en esto, ¿qué ve usted más probable? ¿Una entrega del narcodictador Nicolás Maduro, una entrega por traición dentro de su círculo o una extracción, una operación de extracción por parte de las fuerzas estadounidenses? Va a tener que hacer una extracción porque desafortunadamente él está rodeado de los cubanos que apuestan con su vida. Ellos tienen que defender a ese tipo como dé lugar con la vida y eso es una pena que ellos se hayan sacrificado de esa manera, pero ese es el problema, que si no los militares ya no lo hubieran dado, ya no lo han dicho, que ellos tienen el miedo de que esta gente se controla tanto, no permiten que personas que no sean muy pegadas y muy de confianza se les acerquen por esa misma razón. ¿Y Estados Unidos está dispuesto a llevarla a cabo, esa operación? Estamos dispuestos, estamos totalmente dispuestos y como te digo, no vamos a enviar una armada de ese tamaño pues, gastando $50 millones al día solo para ir a presumir. Llegamos con una intención, queríamos que ellos se conocieran. Ahora, lo que puede pasar que va a suceder en cualquier día. Hoy el presidente regresó de su viaje a Londres y una de las primeras cosas que dijo fue que le dijo al general, al almirante que está a cargo de todas las operaciones, que quiere que le dé en persona una información, que lo ponga al día, qué es lo que ha sucedido y que le dé su opinión militar, cómo estamos. Tenemos todo lo que necesitamos, estamos listos para poder operar en cualquier momento, para que el presidente de los Estados Unidos llame al comandante en la zona
significa que él ahora dice, bueno, estamos listos, ya tenemos todas las partes que necesitamos, tenemos las cartas de la mesa, ¿qué es lo que necesitamos para poder dar el banderazo de empezar? Y si él ya le llamó esa llamada en la tarde, así que podría ser una cuestión de que él decida cuando él esté preparado y diga hoy, mañana, no sé, pero cuando le dé la información, yo sé que el almirante voló desde ahí de San Croix de regreso a Washington para darle la información personalmente al presidente. Interesantísimo y de verdad muy importante estar atentos a lo que pueda suceder en las próximas horas después de que evidentemente el presidente reciba esa información y tome una decisión sobre cuáles son los pasos a seguir y vamos a estar muy atentos a ello. Señor Luis Quiñones, como siempre, le agradecemos muchísimo el estar con nosotros para hablar de este tema tan importante. Muchas gracias por invitarme, es un placer y como te digo, seguimos esperando que Venezuela será libre. Que así sea. Ojalá muy pronto. Gracias.